bien, dicho esto, quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en el libro de los Salmos. Vamos a leer esta noche un salmo no muy conocido. A ver, todos casi siempre memorizamos algunos salmos que se vuelven populares: Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103, en fin. Pero hoy vamos a leer un salmo poco conocido, tal vez poco leído, pero no menos importante, tiene mucho que enseñarnos. Salmo 87, vamos a ubicarnos en el libro de los Salmos, en el 87. Saludo a las personas que nos acompañan por primera, por segunda, tercera vez. Bienvenidos a este lugar. Qué bueno tenerlos por aquí en la casa del Señor. Y den un aplauso al Señor también por la vida de esas personas. A ver, decía un pastor: cuando uno sale de la iglesia y llega a la casa, tiene que meter las manos en agua, porque uno aplaude tanto en la iglesia por cualquier cosa que las manos le arden. Bueno, ahorita llega y las mete en agua para que descansen. Pero me alegra mucho, de verdad, las personas que nos acompañan también, las que han sido fieles semana tras semana. Qué bueno estar aquí reunidos todos. Muy bien, Salmo 87. Nos ponemos de pie un momento y lo leemos. Vamos a ponernos de pie y leemos esta palabra. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Amén. Permítame orar. Padre, esta noche te damos la gloria y la honra solamente a ti, porque tú eres nuestro hacedor, el Dios de nuestra vida. Gracias por traernos hoy a este lugar para escuchar tu voz, para crecer espiritualmente, para ser fortalecidos con poder por el Espíritu Santo. Bendigo a cada persona, cada hombre y cada mujer presente aquí. Y te ruego, Señor, alumbra nuestro entendimiento para comprender la Escritura esta noche y ser grandemente edificados por tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Muy bien, damas y caballeros, a través del Salmo 87 quiero compartir una enseñanza que he llamado mucho entusiasmo. Así llama la enseñanza de hoy, se llama mucho entusiasmo. De hecho, yo quiero compartirles esta predicación hoy con mucho entusiasmo, y quiero incluso que ustedes la reciban con mucho entusiasmo. Más que todos esta noche pongamos mucho entusiasmo. Mira que está a su lado, dígale mucho entusiasmo, dígale mucho entusiasmo. Y vale para el estado en el que usted haya venido a este lugar. El que vino triste, póngale mucho entusiasmo. El que vino preocupado, póngale mucho entusiasmo. El que vino necesitado, póngale mucho entusiasmo. Ese es el mensaje de esta noche, llama mucho entusiasmo. Y permítanme comenzar de la siguiente manera. Escuchen. Un empresario de la industria automotriz, cuyo nombre no soy capaz de pronunciar en este momento, pero lo pueden consultar porque es real, en alguna ocasión dijo las siguientes palabras: cuando yo tengo que escoger entre dos personas que tienen la misma capacidad, pero una de ellas está llena de gran entusiasmo, me quedo con esa, porque esa persona llegará lejos, pues el entusiasmo es capaz con cualquier obstáculo que se presente. Esas palabras, mis amados, dan cuenta de la importancia que tiene el entusiasmo en la vida de cualquier persona. De hecho, como dato curioso, en el idioma griego también existe la palabra entusiasmo. Se pronuncia de la misma manera, pero en plural, algo así como entusiasmos, entusiasmos, así se dice en griego.
Y la palabra entusiasmos en griego traduce poseído por Dios, o también significa Dios dentro de mí. Y eso da una clara idea más o menos de lo que es un cristiano con gran entusiasmo. Es como una fuerza interna dentro de la persona que la empuja a luchar por algo, que la empuja a perseverar, que la empuja a no desmayar. Y dicho esto, yo quiero decir que muchos cristianos, o por no decir todos, necesitamos dosis de entusiasmo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entusiasmo en nuestra vida. Ponle la mano al que está a su lado en el hombro, ponle la mano en el hombro y sacúdelo así, dígale, métale entusiasmo, dígale, métale entusiasmo. Ahora, al hablar del entusiasmo, nos encontramos con el Salmo 87. Y póngale pues cuidado. El Salmo 87 es conocido como uno de los cánticos de Sión. Los cánticos de Sión son un grupo de salmos de alabanza a Dios por la ciudad santa de Jerusalén. Salmos como el 48, como el 76, como el 84, como el 122 y como el 87, son salmos que alaban a Dios en gratitud por la ciudad santa llamada Jerusalén. Y estos cánticos de Sión, o estos salmos de alabanza por la ciudad santa, eran salmos que los israelitas recitaban, cantaban cuando iban por el camino hacia Jerusalén para adorar a Dios. Es decir, todos los peregrinos que vivían en cualquier lugar del mundo o en cualquier sitio de Israel, cuando subían a Jerusalén para las fiestas en las cuales adoraban a Jehová, pues muchos de esos peregrinos israelitas que iban a adorar al Señor en la ciudad de Jerusalén, en el camino recitaban estos salmos, cantaban estos salmos. Y dicen los comentaristas bíblicos que cuando los israelitas recitan estos salmos por el camino hacia Jerusalén, cantan y entonan estos salmos, es algo así como un revulsivo, es algo así como una dosis de entusiasmo para ellos. Es decir, ellos se alegran profundamente en su corazón cuando cantan estos salmos, porque ellos saben que van hacia la ciudad de Jerusalén, ciudad que el Señor escogió para poner en ella su nombre, ciudad en la cual Dios decidió que se levantara un templo para la adoración a su nombre. De modo que el israelita, aunque vaya por el desierto camino a Jerusalén, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea peligroso, el israelita o el peregrino que va hacia la ciudad recita los salmos, se regocija, se llena de entusiasmo porque sabe que va a estar en Jerusalén. Y en Jerusalén, donde se encuentra el templo, está la misma gloria, la misma presencia del Señor. En otras palabras, es como que el israelita o el peregrino sabe que aunque el camino sea difícil, voy a un encuentro especial con el Señor. Voy a estar unos días, voy a habitar unos días en la gloria, en la presencia del Señor. Y eso realmente los llena de mucho entusiasmo. ¿Me dicen amén? ¿Me siguen, sí o no? Ahora, en este Salmo 87 hay algunos asuntos que me gustaría resaltar, específicamente 3 asuntos, y se los voy a mencionar. El primer asunto lo llamo ¿cómo es Jerusalén? El segundo asunto lo llamo ¿qué se hace en Jerusalén? Y el tercer asunto lo llamo ¿qué se produce en Jerusalén? Esas 3 situaciones o esos 3 aspectos quiero resaltar en este Salmo 87. Recuérdalos conmigo. ¿Cómo es Jerusalén? ¿Qué se hace en Jerusalén? ¿Y qué produce Jerusalén? Vemos los 3 aspectos rápidamente y nos vamos para la casa. Así de sencillo. ¿Listo? Comencemos con el primer aspecto. ¿Cómo es Jerusalén? Ahora el escritor
no habla en detalle de cómo es Jerusalén. Pero el versículo 1, 2 y 3 menciona algunas características de la ciudad de Jerusalén. Miren lo que dice el salmista. Dice que el cimiento, el fundamento de Jerusalén está en el Monte Santo. Y eso ya habla del carácter de la ciudad. La ciudad está asentada sobre el Monte Santo de Dios. Dios escogió esa ciudad y la asentó en ese lugar como algo especial. Pero también dice el salmista que las puertas de Sión son amadas por el Señor más que cualquier otro lugar de Jacob, del territorio de Israel. Es decir, que el Señor tiene un amor especial por la ciudad de Jerusalén. Pero ahí no acaba todo. Dice el salmista que cosas grandiosas o cosas gloriosas se han dicho de Jerusalén. Es decir, que en Jerusalén acontecieron cosas realmente importantes, grandiosas, y eso nos habla de cómo es Jerusalén. Eso nos menciona el carácter de esta ciudad, que entre otras cosas, recordemos, es una ciudad que Dios escogió y por lo cual tiene un valor muy especial. De hecho, si se quiere, no solo a nivel bíblico, sino a nivel histórico, la ciudad de Jerusalén tiene un carácter especial. En Jerusalén reinó, gobernó el mejor rey terrenal del pueblo de Israel, llamado David. En Jerusalén estuvo Cristo participando de las fiestas de adoración a Jehová. En el mismo Jerusalén, Cristo fue crucificado, sepultado y allí resucitó. Allá en la misma ciudad de Jerusalén comenzó el cristianismo, formándose la primera iglesia de la fe cristiana en todo el mundo. Y podríamos seguir con una lista de cosas que han acontecido en Jerusalén y que le dan un carácter especial a esta ciudad. ¿Me siguen? Díganme amén. Muy bien, número 2, o el segundo asunto. Miren cómo vamos de rápido. Segundo asunto. El segundo asunto es: ¿qué se hace en Jerusalén? Y a ver, en Jerusalén por supuesto que se hacen muchas cosas, pero en términos específicos, en Jerusalén se adora al único Dios verdadero, llamado Yahvé o Jehová de los ejércitos. Para esta época eso se hacía en Jerusalén, que de hecho se sigue haciendo, pero ya eso es otro asunto que debemos tocar más adelante. Pero en Jerusalén, ¿qué se hace? Se adora al Dios único y verdadero. Y esta adoración que se le da al Dios único y verdadero allá en la ciudad de Jerusalén, en el templo que se levantó, donde la gloria del Señor reposa, es una adoración que no solo la ofrecen los habitantes de Jerusalén, también es una adoración que la ofrecen otros israelitas que nacieron y vivieron en otros lugares aparte de Jerusalén. Pero no solo eso, esta adoración también la ofrecen personas, hombres y mujeres, que creen en Jehová de otras naciones. Naciones como cuáles, pastor. La menciona el Salmo, como Babilonia, como Etiopía, como Tiro, como Filistea, como Rahab, que representa a Egipto. De hecho, el versículo 4, 5 y 6 dice: yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Y esto es una referencia clara a que en Jerusalén no solo adoran los israelitas, sino que personas de otras naciones también venían a Jerusalén a adorar al Dios único y verdadero. Y el Señor los menciona como que esos de Etiopía, esos de Babilonia, también nacieron allí en Jerusalén, como una referencia a un nacimiento espiritual. Es decir, el Señor también los cuenta a esos de otras naciones como que pertenecen allí, porque allí es donde vienen a adorar. Así que si me preguntas qué se hace en Jerusalén en términos del Salmo 87, se adora al Señor.
pero se adora no solo en un grupo exclusivo, sino que se adora con gente de todas las naciones. ¿Me siguen? Díganme amén. Bueno, y número tres. Alguien está pensando, no, esto no acaba aquí. Ya veo que no se acaba aquí. Me engañaron. Ok, pero número 3, escuchen esto. ¿Qué produce Jerusalén? Y cuando hablo de lo que produce Jerusalén, no me refiero al aspecto comercial y económico. Si habláramos de eso, pues Jerusalén produce cítricos, produce, en fin, cacao creo que también produce. Pero no estoy hablando de esa producción comercial y económica, estoy hablando de lo espiritual. ¿Qué produce Jerusalén? El versículo 7, que es el último versículo, nos da una idea de lo que produce Jerusalén. Y dice la palabra, y cantores y tañedores. Otra versión dice, y los que cantan y los que danzan. En ella, en Jerusalén, dirán, todas mis fuentes. Otra versión traduce, todos mis orígenes están en ti. Es decir, que la ciudad de Jerusalén, de acuerdo con el salmo que fue escrito por los hijos de Coré, unos salmistas levitas, la ciudad de Jerusalén producía enorme gozo en todas las personas que la visitaban. ¿Me siguen, sí o no? Producía danza, producía canto, producía adoración al Señor, producía regocijo al Señor. Eso producía la ciudad de Jerusalén. Y mis amados, esto grosso modo es lo que el Salmo 87 nos habla acerca de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Cómo es, qué se hace y qué produce. Eso es lo que nos habla acerca de la ciudad de Jerusalén. Pero quiero decirles esta noche que no podemos olvidar que el Salmo pertenece al Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se estableció bajo la ley de Moisés. Nosotros hoy no hacemos parte del Antiguo Testamento, porque desde el sacrificio de Cristo para acá, ¿para dónde? Para acá, estamos todos en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto. La pregunta es, ¿cómo podemos sacar provecho del Salmo 87? Si fue establecido y escrito en el Antiguo Testamento, ¿cómo puede enseñarnos el Salmo 87 y llenarnos de entusiasmo como lo hacía con los israelitas que seguían la ley de Moisés? Pues ahí les va lo siguiente. Abróchense en los cinturones, agárrense de la silla. Espero que no me apedreen si les parece herejía lo que les voy a decir, pero ahí les va lo siguiente. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo habla de dos mujeres que estuvieron con Abraham. Una mujer es Sara, esposa legítima de Abraham. Otra mujer es Agar, esclava, sierva de Abraham. Sara, la esposa legítima de Abraham, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y ese hijo se conoció o se conoce hoy todavía como el hijo de la promesa. ¿El hijo de qué? De la promesa. Ahora, Agar también tuvo un hijo con Abraham que se llamaba Ismael. Y ese hijo fue conocido como el hijo de la carne. ¿El hijo de qué? De la carne. Es decir, Isaac, el hijo de la promesa, cuya madre es Sara. Ismael, el hijo de la carne, cuya madre es Agar. Ahora, Pablo dice que la historia de estas dos mujeres es una alegoría que representa a los dos pactos: al pacto antiguo por el lado de Agar y al nuevo pacto por el lado de Sara. Y el apóstol Pablo declara que Agar representa a la actual Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la que se encuentra allá en el Medio Oriente, a la que tú puedes viajar con unos paquetes de promoción excelentes y baratísimos. De hecho, puedes hacer provisión para que viajes por allá y conozcas. Pues bien, esa Jerusalén actual, física y terrenal,
representa a Agar. Y dice Pablo, esa Jerusalén da hijos para esclavitud. Que de hecho allá todavía siguen los judíos esperando al Mesías y anclados a la ley de Moisés. Pero luego dice que Sara representa a la Jerusalén celestial. Otra versión dice a la Jerusalén de arriba, que da hijos para libertad, hijos de la promesa. Y esto es que todos los que creemos en el Señor Jesucristo que es linaje, que es la simiente de Abraham, que es linaje del hijo de la promesa, todos los que creemos en Jesucristo, mis amados, pertenecemos a la Jerusalén celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos herencia en la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si quieres entenderlo, somos herederos del reino de los cielos. Vamos a estar en la ciudad santa con el Señor. Vamos a disfrutar de la gloria de nuestro Padre. Y yo pregunto, ¿cuántos se alegran con eso? Y todo por creer en Jesucristo. Mira, tú no naciste allá, pero crees en Jesucristo y también eres miembro o perteneces y tienes herencia en la ciudad santa del Señor, la Jerusalén celestial. Y ojo, ya volteándole la torta de esta manera, entonces yo quiero que pienses en esto. Si en el Antiguo Testamento los israelitas que se dirigían a Jerusalén, en el camino, pese a los peligros, pese a las dificultades, iban con entusiasmo, porque sabían que llegarían a la ciudad donde está la gloria del Señor. Mi amado, de la misma manera, tú y yo tenemos que vivir esta vida, transitar este camino con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque el lugar para donde tú y yo vamos es un lugar glorioso, lleno de la majestad del Señor, lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso al Señor por eso. ¿Cuántos lo reciben esta noche? Lo que quiero decirte es que si vamos para el cielo, si vamos a disfrutar de la nueva Jerusalén, si tenemos entrada al reino de Dios, mi amado, no importa cuál es la dificultad, cuál es el problema, cuál es la angustia, cuál es la necesidad que tenemos que enfrentar en el camino. No importa, no pierdas el entusiasmo. Alégrate, porque lo que vamos a recibir, lo que vamos a disfrutar no es pequeño, no es insignificante, todo lo contrario, es grande, es glorioso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que si en la Jerusalén terrenal del Antiguo Testamento estaba la gloria del Señor, mi amado, en la nueva Jerusalén la gloria será mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto tiene que alegrarnos, esto tiene que traer regocijo a nuestra vida. Por supuesto que tiene que traerlo. Y tal vez alguno aquí esta noche dirá: no, pero la nueva Jerusalén con tanta gloria, y yo con estas deudas que tengo, y con esta enfermedad que padezco, y con esta necesidad que hay en la casa. Mira, deja de luchar con eso. El que está a su lado, dígale: deje de luchar con eso. Ahora dígale: ponga su mirada en el Señor. Y termine con esto, dígale: y disfrute. ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Dame un aplauso al Señor. Amén. El entusiasmo que sentía un israelita por ir a la ciudad santa, pues debe ser duplicado por los cristianos que vamos para la nueva Jerusalén, para la Jerusalén celestial, herederos de la salvación. Sin embargo, hay un problema con este asunto de heredar la salvación. Pastor, ¿cuál es el problema? El problema es que en la iglesia, y hablo de la iglesia en general,
hay muchas personas que no están seguras de su salvación. Digan conmigo, ay, ay, ay. Aquí esta noche hay personas que no están seguras de la vida eterna. Es más, que no tienen la convicción de que el cielo sea un lugar real y que cuando muera va a tener un sitio allá que lo espera. Aquí hay gente que duda. Aquí hay gente que no está segura de eso en ninguna manera. Y ojo, no es porque el Señor no le haya dado la seguridad de salvación. No, el Señor nos la ha dado. Es porque la religiosidad nos ha quitado esa seguridad en Cristo. La religiosidad nos ha quitado eso, definitivamente. ¿Por qué? Porque la religiosidad nos ha marcado con la enseñanza de que tú tienes que ser perfecto y caminar obedeciendo cada demanda del Señor al detalle, de modo que si tú fallas en algo, olvídate de la salvación. Eso nos ha enseñado la religiosidad. Y bajo esas condiciones hay más de un amedrantado por ahí sentado entre las sillas. Ay, no, yo creo que con esto que hice, no, ya el Señor me condenó. No, es que yo no sé si soy salvo. Es que, ¿para qué levanto la mano en esta canción? Es que yo no sé realmente. No, es que yo me voy a ir más bien. Y hay gente por ahí amedrantada con eso. Y mire, yo no sé si usted me crea, pero cuando usted entiende la salvación en Cristo Jesús y logra descansar en eso, hay cargas emocionales, psicológicas y espirituales que se caen de usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Mira, nosotros necesitamos como cristianos tener convicción de pecado y seguridad de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan Wesley decía en su historia que él tuvo un encuentro personal con el Señor y que ese encuentro le dejó dos cosas claras: la convicción de pecado, lo pecador que era tan terrible. Él se miraba a sí mismo y decía: Dios mío, soy, perdóname esta expresión, qué porquería soy, qué malo soy. Estaba convencido de pecado, pero al mismo tiempo ese encuentro con Dios le dio una seguridad de salvación en Cristo. O sea, él entendió, vea, no es por lo que yo haga, no es por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo. Porque Él me ama y porque Él está conmigo y yo he creído en Él. Él me salva porque me salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, y ahora sí voy como en recta final. Escuchen acá. Al lado de Cristo murieron dos ladrones. Algunos dicen que los ladrones se llamaban Dimas y Gestas. Esos nombres no están registrados en la Biblia, o por lo menos hasta donde me alcanza la memoria no recuerdo haberlos visto en la Escritura. Eso parece obedecer más a una tradición religiosa, pero el caso es que en la historia religiosa y tradicional se ha dicho que los ladrones que murieron al lado de Cristo se llamaban Dimas y Gestas. Dimas, vamos a asumir que se llamaba Dimas, no hay problema tampoco con eso, pero Dimas era el buen malhechor. Eso es como una ironía, pero era el buen malhechor, o sea, el ladrón bueno. Mientras que Gestas era el malhechor malo, el mal ladrón. Ahora, Dimas fue puesto a la derecha de Cristo y Gestas fue puesto a la izquierda. Cosas de forma, no le presten tanta atención a esto, pero a lo que voy es que la historia bíblica sí registra que el ladrón de la derecha, bueno, el ladrón que se llamaba Dimas, pongámosle que era así, reconoció a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un estudio teológico de las palabras de Dimas, si es que llamaba así, arroja que lo que el ladrón está haciendo es reconocer que el que está ahí es rey, es un rey salvador, y al mismo tiempo reconocer su condición pecadora. Ahora, cuando el ladrón hace esto, Jesús le arroja unas palabras que por tradición en el cristianismo nos asegura, es decir, en el cristianismo estamos seguros y convencidos que el Señor le cumplió
esas palabras al ladrón. ¿Me siguen, sí o no? De modo que el ladrón descansa con el Señor, es heredero de la vida eterna, hecho mano de la salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? El punto es que la salvación de este ladrón es una piedra en el zapato para la teología convencional. Pastor, ¿por qué? Porque hay corrientes teológicas que aseguran que para usted alcanzar la salvación, usted tiene que consagrarse y cumplir una lista de demandas al detalle, de modo que si usted falla en alguna, su salvación está en riesgo. Y cuando ponemos esa teología frente a Dimas, bueno, si es que llamaba Dimas, vamos a decir, frente a Dimas, pues esa teología riñe contra Dimas. Porque Dimas no tuvo tiempo de guardar nada. Dimas no tuvo tiempo de ponerse a aplicar una lista de demandas al detalle y vigilar si las estaba guardando bien o no. No, él no tuvo tiempo de eso. Él solo sabe que estaba colgado en una cruz, miró al que estaba al lado suyo y dijo: acuérdate de mí, mira mi condición, soy un pecador. Y ya, cerró los ojos después de un guarapazo que le dieron en la cruz, de atravesarle con un mazo las rodillas, y listo. Cuando abrió los ojos, en fin, apareció en otro lugar y está de maravilla. Ahora, otra corriente teológica asegura que para ser salvo es necesario creer en Cristo, pero esa fe tiene que dar testimonio con acciones específicas. Una de ellas, por ejemplo, es el bautismo. Si usted no se bautiza, usted se condena. Y cuando ponemos esta versión teológica frente a Dimas, pues esa teología riñe con Dimas también. ¿Por qué? Porque el ladrón Dimas no se pudo bautizar, pero estamos seguros que Cristo le cumplió lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, no tuvo tiempo para bautizarse. Si de pronto los romanos lo bajaran al menos 2 horitas, que fuera al río y se metiera y volviera otra vez y se colgara, pero ni eso pudo hacerse. Así que esa teología riñe con Dimas. Dimas, una vez más, creyó en el que estaba ahí como Salvador, reconoció su condición y recibió la vida eterna. Recibió la vida eterna. Es así. Ahora, otra versión teológica asegura que para la salvación es necesario creer en Jesús, pero crecer a la estatura de Cristo y madurar hasta tener la plena seguridad de salvación. Esta teología también riñe con el ladrón Dimas, porque Dimas no tuvo tiempo de dar fruto de su fe en Jesús. Dimas no tuvo tiempo de mostrar los resultados de caminar con Cristo y mostrar la madurez espiritual que había alcanzado. Él no tuvo tiempo de eso. Él solamente tuvo tiempo para decir al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocerlo, creer en Él como el Salvador y arrepentirse de sus pecados, reconociendo su condición humana pecadora. Y es así, mis amados, es así. Mira, la salvación no es por obras. La salvación no es por cumplir una lista de demandas, de modo que si fallas en una te despides de la salvación. Esa no es la salvación. La salvación es por creer en Jesucristo como nuestro único Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Y si te aferras a Cristo y permaneces en Cristo, nunca perderás tu salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso fuerte al Señor, amén. Es así. Es así. Mírenme con atención. ¿Ustedes creen que yo peco? Mírenme bien de este perfil. Pareciera que no. Pero sí, yo peco mucho. A cada rato le fallo al Señor. Y es más, voy a confesar algo para vergüenza mía. En muchos de los pecados que yo he cometido delante del Señor, muchos de ellos han sido incluso voluntarios, movidos por mi humana condición. Pero no puedo negar que cuando los he cometido me doy cuenta de la barbaridad que cometo y doblo mis rodillas y le digo: Señor, perdóname.
Señor, soy un tonto, Señor. Perdóname por perder el tiempo, perdóname por dar lugar a esta estupidez. Tú eres mi Salvador, te necesito, perdóname, sigo contigo, no me aparto de ti. Ahora, ¿creen ustedes que por haber cometido ese pecado o en el camino fallar en muchas ocasiones, perdí mi salvación? En ninguna manera, porque sigo aferrado a Cristo. Pero si una mañana te levantas y se te ocurre pensar que todo esto del evangelio es un cuento que nos metieron bien metido, y que todos los que están aquí son unos bobos, y que yo soy el bobo mayor porque predico este cuento. Si una mañana te levantas y dices: ¿qué cuentos de Cristo, qué cuentos de sacrificios? Nadie murió por mí, religiosidades que se deja meter uno tan pendejas. Ese día renunciaste al único sacrificio por tus pecados que te regala la salvación y la vida eterna. Lo que te digo hasta aquí es que camina con Jesús, permanece en Cristo, la vida eterna es tuya y nadie podrá arrebatarla mientras camines con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora escúchame, mientras caminamos hacia Jerusalén, como los israelitas iban con gran entusiasmo, porque estaremos en la presencia del Señor, haz lo mismo, por Dios, haz lo mismo. Camina esta vida con mucho entusiasmo. No importa cuál sea la necesidad que hoy tienes, no importa cuál sea el problema que se levantó esta semana, no importa si este año tienes que padecer una enfermedad, no importa. Camina con mucho entusiasmo, porque vamos hacia la nueva Jerusalén, donde disfrutaremos de la gloria del Señor. Por favor, alguien que le dé el mayor aplauso de la noche al Señor. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Amén. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Póngase.